En uso de la palabra, el concejal Yesid García. Presidenta, muchas gracias. A mí me parece que este importante proyecto debe ser visto recordando que el llamado que señala el señor Contralor que hizo el tribunal también se lo hizo a la administración distrital, no fue solamente a la Contraloría, porque es evidente que hay ahí una falencia que hay que resolver. En ese sentido, la administración distrital presentó el proyecto 226 de 2014, que como tuvo 3 ponencias positivas, pero una de las 3 ponencias positivas era más, lo afirmé ese día del debate, una ponencia negativa que una ponencia positiva, porque había un cambio de fondo entre el proyecto de la administración y una de las ponencias positivas. El cambio de fondo es el que señala el señor Contralor en su intervención. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una dependencia de la Contraloría Distrital, o vamos a crear una unidad aparte que garantice las condiciones que interpretaciones reiteradas de la Corte Constitucional le han dado a la función pública de control fiscal. Esa es la discusión. En ese debate yo reclamé la ausencia del Contralor al respecto y dije, debe haber una especie de diálogo y concertación para que se vuelva a presentar un proyecto de acuerdo que resuelva satisfactoriamente para las partes, entre comillas partes, porque no son partes de una discusión polémica, es decir, una concertación entre las dos entidades, el distrito y la Contraloría Distrital, a fin de que vuelva a surtirse el trámite de un proyecto de acuerdo que resuelva los interrogantes y resuelva el problema de fondo. La Corte ha dicho que desde la Constitución Política del 91 se reconoce expresamente la función de control fiscal como una actividad independiente, autónoma y diferenciada de las clásicas funciones estatales. Y eso no se refiere simplemente a una división y especialización del trabajo, se refiere a la connotación de la esencia de la función del control fiscal. Debe haber una independencia de la administración. Entonces, este proyecto de acuerdo, que yo valoro en el sentido de que el Contralor asumió el reto, presentó un proyecto de acuerdo y lo trae a discusión del Consejo, pero que desafortunadamente no correspondió a un trámite concertado con el que no tenía que hacerlo, también se lo reconozco, con la administración distrital. Entonces, todos los beneficios que aquí el Consejo le reconoció al proyecto 226 de la administración distrital desaparecen de la redacción del actual proyecto de ley, del actual proyecto de acuerdo. Y, digo yo, el proyecto de acuerdo que nos trae el señor Contralor es en esencia del mismo contenido de la ponencia positiva del doctor Miguel Uribe Turbay, presidente del Consejo. Si uno hace la comparación entre la ponencia de Miguel Uribe y el proyecto que actualmente trae el Contralor, se da cuenta que son
van en el mismo sentido, en el mismo rumbo, manteniendo la diferencia básica, a la cual hoy el Contralor dice en su intervención que él no se opone a la creación de una unidad especial diferente a la estructura de la Contraloría. ¿Por qué, señor Contralor? Porque con todo respeto, su proyecto de acuerdo no garantiza la autonomía genérica que señala la Corte Constitucional. La Corte habla de autonomía que tiene tres características, dice la Corte, específicas y concurrentes: autonomía administrativa, autonomía presupuestal y autonomía jurídica. Yo creo que no hay autonomía administrativa, en el fondo ni presupuestal, y en el fondo ni jurídica, si los funcionarios de la auditoría fiscal siguen siendo funcionarios de la Contraloría en comisión en la entidad ejecutora número 2 que se crea con este proyecto de acuerdo. Y yo pregunto, ¿y quién designa a esos funcionarios en comisión de la Contraloría en la unidad ejecutora número 2? ¿Es que los pide el auditor? ¿Es que el auditor dice, yo requiero este y este y este y este funcionario? ¿O los designa el Contralor? Entonces, si los designa el Contralor, como dice el proyecto de acuerdo, ¿dónde está la autonomía de la auditoría fiscal? Me parece que no se cumplen las funciones que establece la Corte Constitucional para hacer del control fiscal una actividad independiente, autónoma y diferenciada, que son los requisitos que le pone la Corte Constitucional. Entonces, yo quiero hacer el llamado al Consejo, quiero hacer el llamado al Contralor. ¿Por qué no tratamos de...? Porque la necesidad es real, señor Contralor, y yo le valoro que usted haya presentado el proyecto de acuerdo. Es decir, cuando discutimos otro tema, yo volví y le dije al señor Contralor, y este problema no se ha resuelto. Entonces yo tengo que recibir positivamente la actitud del Contralor de presentar el proyecto de acuerdo como un hecho positivo que va en la línea de resolver el problema. Pero a mi juicio, señor Contralor, no se resuelve el problema como debe resolverse. Sigue quedando una sombra sobre una autonomía que las leyes y la Constitución reclaman para la función de control fiscal. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo le dije a usted una vez, en ese momento le dije, es que el Contralor ronda, pero no le gusta que lo ronden. Bueno, ya usted me demostró que usted está dispuesto a que lo ronden y presenta el proyecto de acuerdo. Pero ¿por qué no lo mejoramos de común acuerdo con la administración distrital, tratando de encontrar los patrones comunes positivos que tiene el proyecto de la administración y tiene el proyecto suyo? Es decir, yo digo, se debía crear una comisión. Tengo una duda jurídica. A Durán no le gusta que yo diga eso, pero yo lo tengo que decir. Yo no soy abogado. Entonces, yo entiendo, puedo estar equivocado, que yo a usted no le puedo reclamar no haber propuesto una entidad autónoma, porque de pronto usted me dice, es que el Contralor tiene iniciativa para presentar proyectos de acuerdo que modifiquen la estructura de la Contraloría. Yo no sé si usted tenga facultades para presentar proyectos de acuerdo
que modifiquen la estructura del distrito. Y la estructura del distrito sí se cambia si se crea una unidad nueva. Pero en términos de entendimiento todo tiene solución. Si hay un proyecto de acuerdo con el cual usted esté de acuerdo y la administración esté de acuerdo y lo presente la administración con el respaldo suyo, tenga la seguridad que ese proyecto de acuerdo, tratándose de este tema, que se sale del marco de una querella política o de un debate político, y que, como diría Durán, tiene que ver con el tiempo y con la institucionalidad, y no con quién es el alcalde hoy y quién es el contralor distrital hoy, va a tener un futuro provisorio, me atrevo yo a decir, en el Consejo. Entonces, Contralor, yo no me le estoy atravesando a su propuesta. Yo lo que creo es que la propuesta suya es insuficiente, y yo llamaría a que se haga ese diálogo. Si hemos demorado todo este tiempo para surtir el proceso, ¿por qué no nos demoramos unos días más y hacemos una cosa bien hecha donde concurran sus criterios y los criterios de la administración distrital? Además, porque están por escrito ambos. Usted presentó un proyecto, la administración presentó un proyecto. Yo le digo con todo respeto, Contralor, la doctora Sandra dice, es que el proyecto resuelve el problema de la ausencia de funciones del auditor distrital. No lo resuelve. No lo resuelve. Mire, yo cojo el proyecto suyo y dice: las funciones del auditor distrital serán definidas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Contraloría de Bogotá. No puede ser. No puede ser. Tiene el Consejo que definir unas funciones del auditor fiscal si tiene la potestad para ello. Pero definitivamente no pueden estar en el Manual de Funciones y Competencias de la Contraloría, porque la Contraloría no se puede vigilar a sí misma. Esa capacidad de control fiscal no le corresponde a la Contraloría. A la Contraloría le corresponde frente al resto de entidades del distrito, pero no a sí mismo. Aquí yo hallo una incongruencia y yo le estoy proponiendo un mecanismo de diálogo político para resolverlo correctamente, a satisfacción suya como Contralor, a satisfacción de la institución Contraloría Distrital y a satisfacción del distrito. Y digo yo, a satisfacción del Consejo, que vería con muy buenos ojos que este tema se resolviera de manera definitiva, satisfactoriamente para los intereses públicos. Contralor, yo creo que usted no puede salir de la Contraloría cuando acabe su periodo y no haber resuelto el hecho de que haya una verdadera autonomía de la auditoría fiscal, que es la que le hace el control fiscal a usted y a la institución que usted dirige. Entonces, yo digo, resolvamos el problema bien resuelto. Tomémonos un tiempo más. Si yo no creo que las relaciones entre la Contraloría y el distrito no permitan un diálogo alrededor de este tema. Y la ciudadanía podría presionar para que ese diálogo se haga. Yo creo que ese diálogo es legítimo, independientemente de las observaciones que usted tenga a la ejecución del distrito, independiente de la opinión del distrito sobre usted. Aquí están hablando las institucionalidades y usted tiene todo el derecho a pedir ese diálogo. Y yo también lo tengo, porque creo que eso sería lo que beneficia a Bogotá en la situación actual. Entiéndame esta intervención, señor Contralor, como la intervención de la preocupación, porque este tema que es real, este problema que es real, tenga la mejor solución. Con todo el respeto de mis colegas en las tres ponencias positivas, las tres ponencias positivas no se refieren al hecho de que no se configura
la autonomía administrativa de la auditoría fiscal si usted sigue designando dentro del personal de la Contraloría quiénes son los 20 o 25 funcionarios de la auditoría fiscal. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. El señor Contralor me pide el uso de la palabra para atender unas explicaciones a los concejales. Señor Contralor, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra y a ustedes, concejales. Lo primero es que yo quiero aclarar, concejal Yesid García, que en manera alguna no nos gusta el control, más bien por el contrario. Yo tengo vocación de control, cultura de control, estoy en el control desde los 16 años, le dije a esta corporación y esto nos gusta. No quiero que quede en el ambiente de que al Contralor no le gusta que lo fiscalicen. Y para eso, entonces, con todo respeto, le quiero plantear a esta corporación una modificación para que, como se ha dicho aquí, son dos partes las que integran el proyecto de acuerdo. Una parte, lo de la auditoría, y lo otro, lo de la Comisión Nacional de Servicio Civil y las normas de funcionamiento de la Contraloría. ¿Qué le planteo con todo respeto a la corporación, señor presidente, y concejalas y concejales? Yo me comprometo con esta corporación a participar en unas mesas de trabajo con la administración para presentar un proyecto de acuerdo en lo que corresponde a que se cree una nueva unidad administrativa de la auditoría. Pero le pido a esta corporación que le hagamos una modificación al articulado del decreto y que por ahora se someta a votación modificando a partir del título segundo. Es decir, se suprime, quitamos lo de la auditoría para participar en esas mesas de trabajo y que se someta a votación en el día de hoy el texto de este proyecto de acuerdo que estamos sometiendo a consideración del Consejo a partir del título segundo. Mire, a mí me parece que esta intervención del señor Contralor prueba lo que afirmamos de que el proyecto de acuerdo presentado iba en la vía de tratar de solucionar un problema real. Lo que está planteando el Contralor yo lo respaldo plenamente. Es decir, iniciemos desde hoy, y le pido a la mesa directiva del Consejo que juegue un papel en ese sentido, de tratar de hacer unas mesas de trabajo que rápidamente concluyan con la presentación de un proyecto de acuerdo, doctor César Manrique, de la administración, teniendo en cuenta los criterios del Contralor y las discusiones que ha dado el Consejo. Dado que esa es la posición oficial del Contralor, yo quiero reiterar mi respaldo, que se haga la modificación al proyecto de acuerdo, presidente, y anuncio mi voto positivo al título segundo, tercero y cuarto de este proyecto de acuerdo, quitándole, como él dice, el primero. Creo que es una muestra de que es posible concertar criterios en aras del bien de la ciudad y de los ciudadanos. Gracias a los ponentes, gracias al Consejo y los compromisos quedan vigentes. Desde la próxima semana entonces iniciamos el diálogo para que se cree la unidad administrativa. Mil gracias a esta corporación. Quedo altamente agradecido en nombre de la institución que represento y en el mío propio. Mil gracias.